del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CEACES. Conforme avance la entrevista, iremos contestando las inquietudes que nos presenten ustedes, televidentes. Doctor Long, buenos días. Para empezar, 14 universidades y escuelas politécnicas fueron cerradas, 38.000 alumnos cursaban sus estudios en estos centros. ¿Cuáles fueron los resultados de las pruebas y bajo qué marco se concluyó que ya no podían seguir funcionando? Buenos días, muchas gracias. Bueno, se habló de una sorpresa en el caso del cierre de las universidades. Sí quiero insistir de que estaba claramente establecido en la ley que el día de ayer, 12 de abril, era la fecha tope para el veredicto final del CEACES. Nosotros venimos comunicando en los últimos meses, día a día, venimos diciendo a la ciudadanía que vamos a cumplir con el 12 de abril, que el 12 de abril íbamos a dar los resultados, y así lo hicimos. Entendemos, por supuesto, el nerviosismo de los estudiantes, es una situación difícil, es una situación complicada para el país, pero tienen que ellos estar tranquilos. Existe un plan de contingencia, sus derechos están garantizados por la ley, pero no hay ninguna sorpresa aquí. Siempre se supo que el 12 de abril se iban a cerrar universidades. Los criterios, bueno, son varios, ¿no? Los hemos socializado. Hay un modelo de evaluación que es público, que evalúa cosas como la docencia, la infraestructura, la investigación, la situación institucional. Son 47 indicadores que también son de dominio público, y la otra parte son los exámenes. Las 14 universidades que se cierran les fue muy mal en los exámenes. Estamos hablando de resultados no suficientes. Ninguno pasa la prueba en promedio, ninguna universidad pasa la prueba en promedio. Estamos hablando de resultados que rondan alrededor del 370 a 430 puntos sobre 800, pero partiendo desde una escala de 200 a 800 puntos. Doctor Longa, aclaremos algo, porque hemos observado que se han colocado unos carteles ahí en las puertas de las universidades donde dice suspendidas por deficiencia académica. ¿Y esas universidades están suspendidas o cerradas? ¿En qué momento concluye definitivamente su proceso de cierre? Correcto. Lo que nos faculta la ley al CEACES es la suspensión de universidades, de programas, de carreras. Pero la suspensión no es la extinción. Eso es importante señalarlo. La única que puede declarar la extinción, que tiene esa facultad, es la Asamblea Nacional. En derecho las cosas se hacen y se deshacen de la misma manera. Y las universidades fueron creadas por ley, en el antiguo Congreso, en la mayoría de los casos. Entonces tendría que ser la Asamblea Nacional que deroga estas leyes y que las extingue. Nosotros las suspendemos. Eso quiere decir que ya no pueden funcionar de la misma manera que antes. En este caso, como en la transitoria tercera de la LOES, se garantiza un plan de contingencia para los estudiantes. El otro consejo, el CES, el Consejo de Educación Superior, va a hacerlas funcionar un año más de estas universidades, ¿ya? Para que los estudiantes que se encuentran en último año, que estén próximos a graduarse, puedan graduarse ahí mismo. Doctor Long, recibimos ya algunas inquietudes por parte de estudiantes de estas universidades que han sido suspendidas en primera instancia y que luego la Asamblea extinguirá. Uno de ellos, Braulio Vélez, nos dice: buenos días, soy egresado de la maestría en Administración Pública de la UNITA. ¿Qué sucederá con esta situación? Bueno, él tiene que acogerse al plan de contingencia. Los egresados entran también en el plan de contingencia. Eso es importante, a pesar de que ya han terminado su fase de estudio, de clases, su fase presencial. Ellos todavía tienen que redactar una tesis, tienen que culminar con sus estudios de allí. Entonces, ellos entran al plan de contingencia. Está contemplado el plan de contingencia para cada uno de estos casos. Está publicado en la página web del CES, www.ces.gov.es, y en el transcurso de hoy y de la próxima semana, los estudiantes pueden ya empezar a inscribirse a ese plan de contingencia. Pero quiero ser muy enfático que ese plan de contingencia no es competencia nuestra, no lo elaboramos nosotros, es el CES, el Consejo de Educación Superior,
Superior. Yo contesto todas las preguntas con muchísimo gusto sobre este tema, porque es un tema que preocupa a la ciudadanía y que nos tiene también a nosotros muy preocupados, pero nosotros no somos los encargados del plan de contingencia. Correcto. Doctor Long, ¿qué ocurrirá con los estudiantes, con los maestros y con el resto de empleados de esas universidades? Usted nos señala que existe un plan de contingencia, pero brevemente coméntenos en qué consiste y cuáles son los beneficios que van a recibir estas personas que se encuentran involucradas en esta situación específica. Bueno, el plan de contingencia en la ley es para los estudiantes. Ahora, cualquier cosa que se haga para los profesores o para los administradores, el personal administrativo que trabaja allí, tengo entendido que el Ministerio de Relaciones Laborales tiene algún proyecto, digamos, ahí hay esfuerzo por parte del Ejecutivo, pero nosotros obramos dentro del marco de la ley, es decir, y la ley garantiza un plan de contingencia para los estudiantes. Ahora, este plan de contingencia, grosso modo, lo que hace es gradúa a los estudiantes que ya están en los últimos niveles en estas mismas universidades, pero ya intervenidas, no con las autoridades anteriores. Y los otros estudiantes que se encuentran en niveles inferiores, qué sé yo, en segundo, en tercer año, en tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo semestre, tendrán que ubicarse en otras universidades. El mismo día de ayer se nombraron nuevos administradores de las 14 universidades que se van a suspender, y estos administradores la semana entrante, estoy seguro, van a llamar a los estudiantes, van a comunicar exactamente cómo van a ser los mecanismos para que los estudiantes puedan graduarse antes de la suspensión definitiva o del cierre, si se quiere, definitivo de estas universidades. Doctor Long, ¿qué fueron cerradas por falta de calidad académica? Es lo que se señala desde el ámbito de los conceptos y de las visiones generales. Pero ¿qué nomás implica el que se coloque este membrete a 14 universidades? ¿Que no se investigaba? ¿Que la infraestructura no les daba? ¿Que el pensum académico era deficiente? ¿Que los graduados que salían de estos centros de estudios no estaban realmente capacitados? Sí, es muy importante enfatizar de que nosotros hicimos un análisis de las 26 universidades, porque eran 26, algunas sí pasaron, otras no, muy riguroso, muy pormenorizado. Estamos muy orgullosos de la metodología que usamos. Creo que realmente es una metodología avanzada. Hay varios países de la región que están muy interesados en la metodología que hemos usado. Tuvimos el acompañamiento de la UNESCO durante todo este tiempo. En este mismo momento se encuentra el director del IESALC, de la UNESCO, del Instituto de Educación Superior para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Ellos también nos han acompañado con una veeduría para asegurar la transparencia del proceso, para también asegurar el alto nivel técnico de la evaluación. Entonces, realmente, en el ámbito técnico, en el ámbito de la pura evaluación, realmente no hay, estas universidades, 14 universidades que se cerraron, no tienen mucho que decir. Hemos encontrado cosas terribles. Tenían estas universidades 18 meses para mejorar, algunas realmente no hicieron ningún esfuerzo. Estamos hablando de 3 años y más desde el mandato 14, el informe del CONEA que les ubicó en la categoría E. Ellos ya llevan 3 años en la categoría E. Estaba claramente establecido qué es lo que tenían que mejorar, en particular, y para darles un ejemplo, en el ámbito de la docencia, había mucho énfasis sobre la precarización de los profesores, ¿no? Los famosos profesores taxi, que van de una universidad a otra, que cobran por horas y que a veces incluso dan 40 horas de clases a la semana, cuando sabemos que un profesor no debería dar 40 horas porque hay que preparar la clase, y también impide que este profesor sea un investigador, impide que ese profesor le dé tiempo a los estudiantes. Una serie de cosas sobre docencia en que realmente hemos encontrado que algunas universidades no mejoraron y no hicieron ningún esfuerzo. Doctor Long, continúan llegándonos las inquietudes. Vivi Cárdenas pregunta, ¿qué pasará con quienes tenemos tema de tesis aprobado y estamos en proceso de terminarla en una universidad que ha sido cerrada? De nuevo, eso es un tema que le corresponde al CES, es el plan de contingencia, pero es el mismo caso que vimos antes. Si es que tiene el plan de tesis aprobada, está egresada, entonces tiene que graduarse en esa misma universidad ya con nueva administración. Ahora, hay un grupo de universidades que fueron catalogadas como parcialmente aceptables. ¿Qué va a ocurrir con ellas, pero sobre todo con sus estudiantes?
Bueno, estamos notificándoles el día de hoy a estas 8 universidades que fueron calificadas como parcialmente aceptables de que se pueden ubicar en la categoría D, superaron la evaluación en ese sentido, pero encontraron problemas estructurales importantes y eso conlleva el cierre o la suspensión de matrículas en extensiones, centros de apoyo y algunas educación a distancia, no podrán dar educación a distancia y algunas carreras. En particular las carreras donde obtuvieron un promedio muy bajo en los exámenes del CEACES. Entonces le estamos notificando el día de hoy. Es importante insistir, ¿no? Estas universidades categoría E, una de las características de estas universidades era la gran cantidad de extensiones de mala calidad, ¿no? Casitas esquineras con un rótulo que decían universidad, ¿no? Sin la infraestructura y sin los profesores que eso requiere. Doctor. Y estas se van a cerrar. Y también una de las cosas que era muy importante en estas universidades era la educación a distancia. Vimos en los exámenes que los estudiantes que estudiaban a distancia en estas universidades tenían un nivel muy inferior a los estudiantes que estudiaban en la modalidad presencial. Entonces les vamos a prohibir que den educación a distancia. Doctor Long, continúan llegando las inquietudes a través de Twitter, en esta ocasión desde Guayaquil, donde nos consultan, o mejor dicho, le consultan a usted. Quisiera saber por qué el CEACES todavía no entrega los resultados de las pruebas de los estudiantes. ¿Cuándo las entregarán? Bueno, eso no es correcto. Estamos entregando a los 8.386 estudiantes que requieran sus resultados, ¿no? Porque hay muchos que han mostrado total desinterés, que no quieren saber sus resultados. Les hemos atendido en nuestras oficinas, nos mandan también mails y les estamos incluso enviando sus resultados por correo electrónico. Así que estamos atendiendo todas las demandas. Si el estudiante quiere recibir sus resultados, nosotros le hacemos llegar o en físico o por correo. Pero es importante señalar que muchos estudiantes no han mostrado ese interés. Y también hay que recordar de que los resultados son anónimos, entonces solamente le entregamos como nos habíamos comprometido además, en las manos del estudiante o al correo electrónico personal del estudiante, justamente para que estas notas no puedan ser, ya ahora algunas universidades están suspendidas, otras no, pero justamente para que no puedan ser utilizadas por las universidades para perjudicarle de alguna manera al estudiante. Aquellos estudiantes de los 36.000 de las universidades que fueron suspendidas, ¿ustedes cuentan, o mejor dicho, se cuenta en el país con la logística en las universidades que sí quedan abiertas para poder recibirlos? De nuevo, el plan de contingencia, el CES, han hecho un estudio bastante a fondo de cuál es la capacidad instalada para recibir a estos estudiantes. El hecho de que los estudiantes próximos a graduarse siguen en la misma universidad creo que va a ayudar. Otros sí se tendrán que reubicar. Ahí el plan de contingencia detalla entre diferentes tipos de modalidades, programas de titulación especial, en fin. Sí, está contemplado que todos los estudiantes que así lo deseen pueden acogerse al plan de contingencia. El problema es que algunos estudiantes estaban estudiando unas carreras con unos nombres, en algunos casos, algo estrambóticos, ¿no? Algo exóticos. No siempre vamos a encontrar exactamente el nombre, la misma carrera, ¿no? Hay ingenierías con 5 palabras después. Eso no vamos necesariamente a encontrar exactamente la misma denominación. Entonces, estos estudiantes tendrán que, obviamente, estudiar en la misma área, en la misma carrera, pero podrá tener un nombre más genérico, ¿no? Ayer en rueda de prensa se daba cuenta de que luego de las evaluaciones se logró determinar que 280.000 estudiantes fueron estafados académicamente. Se lo dijo ayer. ¿A qué se refieren con exactitud? Sobre todo tomando en cuenta que en este país cuando una persona es estafada, ella puede iniciar un proceso judicial en contra de quien lo estafó. Bueno, la estafa académica no está tipificada, entonces tendríamos que explorar otros tipos de estafas y que también se dieron, ¿no? Estafa económica, estafa cuando, por ejemplo, una universidad matricula sabiendo que es prohibido hasta que supera la evaluación a 3 o a 4.000 estudiantes. Eso me parece que es realmente una estafa que sí está tipificada, ¿no? Es un irrespeto a la ley, es violación de todas las normas de derecho. Pero en cuanto a la estafa académica no está tipificada. A lo que nos referíamos es que es
en estas universidades pasaron muchos estudiantes ecuatorianos que luego se fueron como profesionales a ejercer sus profesiones en la sociedad, y creemos que ha sido una estafa social, una mentira social, realmente títulos que no tenían ninguna validez. Lo vimos en los exámenes, ¿no? Muchos estudiantes que simplemente no tienen el nivel, y no por culpa del estudiante que de pronto tiene capacidad, que puede ser hasta brillante, pero si no es acompañado por la universidad, si la universidad no le inculca los saberes, los conocimientos necesarios, entonces la universidad ha fracasado en su rol o incluso ha incurrido en estafa. Centenares de miles de estudiantes que se graduaron ahí, que luego se fueron a ejercer su profesión en el Ecuador, eso tiene un impacto sobre el estudiante y tiene un impacto sobre la sociedad. Si es que queremos alcanzar el desarrollo, si es que queremos alcanzar una sociedad del conocimiento, entonces realmente tenemos que ponerle énfasis a la educación superior de calidad y no a estas universidades de garage que realmente estafaron a los estudiantes y a la ciudadanía. Y a las familias también que pagaron un promedio de $1.500 mensuales por semestre en estas universidades. No estamos hablando de universidades baratas, estamos hablando de universidades realmente que tenían fines de lucro y algunas autoridades académicas sin escrúpulos que se enriquecieron de forma vergonzosa. Doctor Long, continúan llegando las inquietudes, son tantas que lamentamos no poder dar abasto a todas, pero por ejemplo, aquí uno de nuestros tuiteros, Daniel Cruz, pregunta, ¿qué pasa con los estudiantes graduados de las universidades cerradas? ¿Ahora nos tildarán de bajo nivel? Es una de las preocupaciones bastante legítimas por parte de quienes estudiaron en estas universidades que ahora han sido suspendidas. ¿Dirán que son profesionales que no están capacitados? Bueno, eso es una cosa que nosotros no podemos tener un impacto directo, eso lo regula el mercado. Cuando uno tiene un CV en Estados Unidos y dice graduado en Harvard, no es lo mismo que cuando uno tiene un currículum en Estados Unidos y dice graduado en Atlantic University. Es decir, la una está acreditada y es muy mundialmente reconocida, la otra no está acreditada y sin embargo existe en Estados Unidos y hay graduados ahí. Entonces es algo que nosotros no podemos ejercer control. Lo que sí, no hay que estigmatizar a los estudiantes que se han graduado en las universidades categoría E, los que han obtenido su título, el título es absolutamente válido, la CENESID los está reconociendo y lo deseable para estos estudiantes es que hagan de alguna forma estudios de posgrado o alguna maestría que en una universidad buena y que eso sea realmente la prueba que ellos son estudiantes valederos, brillantes y que de alguna manera demuestra de que era un problema de la universidad y no un problema del estudiante. Doctor Long, ¿ante quién pueden acudir los estudiantes con sus inquietudes que nos llegan por cientos y que seguramente quieren hacérselas a ustedes, a las autoridades? Bueno, insisto de nuevo, hay dos consejos de educación superior, el Consejo de Evaluación, que yo presido, el CEACES, y el CES, el Consejo de Educación Superior. Hasta ahora el CEACES ha estado encargado de la evaluación y hemos culminado la evaluación, ya el 12 de abril culminó y hemos dado el resultado. De ahora en adelante el CES se encarga del plan de contingencia, es una gran tarea que tienen ellos. Ellos son 10 miembros del Consejo, han estado yendo a las provincias, socializando el plan de contingencia, cada uno de los miembros del Consejo están publicando folletos, están acudiendo a todas las invitaciones para realmente tranquilizar a los estudiantes. Sus derechos están garantizados, ellos se van a poder seguir estudiando y tienen en su página web ces.gov.es todo el desglose de cada uno de los casos posibles para el plan de contingencia, en qué año se encuentra el estudiante, si está egresado, si está haciendo el plan de tesis, en qué universidad, etcétera, etcétera. Y ellos podrán realmente acudir a las preguntas, a la inquietud de la ciudadanía y del estudiantado, ¿no? Muy bien, doctor. Agradecemos su presencia y sobre todo su apertura para responder las inquietudes de nuestros televidentes. Era el doctor Guillaume Long, presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior.